Adelante, Germán. Ok, buen día. Vamos a hablar de técnicas en radioterapia para cáncer de esófago y páncreas. Es bastante, entonces me voy a ir un poco rápido. Para comenzar con cáncer de esófago, les voy a hablar acerca de la simulación. La simulación, pues como sabemos, una técnica convencional, pues será con una tomografía con cortes de 3 milímetros. La tomografía tiene que ir al menos 2 centímetros arriba del cricoides hasta la altura de L2. El tiempo de ayuno, pues va a ser controversial, pero normalmente se toma un tiempo de ayuno de entre 2 y 4 horas, sobre todo para el tercio inferior o la unión gastroesofágica, y se tiene que usar un contraste IV y también contraste oral en caso de ser posible. Para la inmovilización, pues aquí es donde empiezan a surgir los detalles. Eh, la mayoría de las bibliografías mencionan que va a depender de la localización del tumor. En el caso de localización cervical y del tercio superior, ellos mencionan que será necesario el uso de una mascarilla termoplástica larga. Tenemos este estudio de Young del 2019 en 60 pacientes con cáncer de esófago de tercio superior y de tercio medio. En ellos se utilizó una mascarilla termoplástica o también una malla termoplástica para inmovilizar el tórax y el abdomen. Fueron verificados con CONBIM en la fracción 1, 10 y 20 y se alinearon de acuerdo a los cuerpos vertebrales. Esta es una muestra de la mascarilla que se utilizaba en ellos, no cubría la cara, solamente el cuello y el tórax. Aquí podemos ver la distribución de todos los errores en las direcciones X, Y y Z. Vemos que la mayoría de los errores se encontraban entre el rango de los 6 a 4 milímetros negativos y positivos. Y aquí vemos la distribución del error y de la rotación en porcentajes, y también vemos que la mayoría de los pacientes, o al menos el 90% de los pacientes, se encontraban por arriba de los 7 milímetros en las direcciones X y Z, y en la dirección Y era todavía más, ni siquiera alcanzando el 90% por arriba de los 8, por debajo de los 8 milímetros, perdón. Entonces, este estudio propuso que los CTVs para este tipo de pacientes con estas indicaciones de simulación debería de ser al menos de 7.4 milímetros de derecha a izquierda, de 7.8 de arriba hacia abajo y de 5.9 en dirección antero-posterior. Vemos que para el esófago torácico se utiliza de manera convencional un soporte en alas de mariposa o un colchón al vacío. En 2010, Winnie Lee reportó 65 pacientes para estos dos métodos de inmovilización, que además fueron comprobados por CONBIM en todas las fracciones. Aquí vemos una imagen pues de los aditamentos de inmovilización que ya conocemos, y aquí la tabla de resultados. Estos primeros resultados de la parte superior son con respecto a la inmovilización con alas de mariposa. Vemos que todos los pacientes tenían una media de desplazamiento de 8.3, 15 milímetros y de 8.3 milímetros, y en el caso del colchón al vacío era, pues también era muy grande, de 7.3, de 17.4 y de 11.7, incluso mayor a las alas de mariposa. Después de haber hecho los desplazamientos correspondientes con la ayuda del CONBIM alineando a los huesos, se volvió a tomar un nuevo CONBIM y se tomó la distancia de desplazamiento que existía. Se redujeron obviamente estos márgenes, sin embargo, pues todavía seguían siendo grandes, 3 milímetros en su extensión pues más corta. Por lo tanto, ellos concluyeron que en ausencia de IGRT, las alas de mariposa son ligeramente mejores que el colchón al vacío, pero una vez aplicando la IGRT, pues ambos métodos son comparables. Ahora, pues tenemos la opción de adquirir las imágenes con tomografía 3D o con tomografía 4D. La ventaja de la 3D, pues como todos sabemos, es una tomografía más accesible. Sin embargo, no va a tomar en cuenta el movimiento interno de los órganos, por lo cual tenemos como alternativa realizar una toma de imagen en las tres fases de expiración. Como ya sabemos, la inspiración forzada, la expiración forzada y la fase a la que nosotros llamamos basal. En 2006, Lorkel hizo un estudio midiendo el movimiento interno de los tumores del esófago en 3 puntos,
el superior, el inferior y en el centro, en estas dos fases, y él propuso un ITB de al menos 1 centímetro. Sin embargo, pues suena muy, parece que es muy corto. Hablando ya de la tomografía 4D, solamente para explicar rápidamente, como ya sabemos, en esta tomografía el paciente se va a escanear tanto helicoidal o axialmente durante varios ciclos de la respiración. Durante estos ciclos, que van a ser en tiempo real, se va a seguir al paciente, se va a dividir en contenedores de desplazamiento o fases respiratorias, que normalmente van a ser 10, y después estas imágenes se van a clasificar en estos contenedores que les menciono, a partir de los cuales se va a reconstruir pues ciertos conjuntos de datos de tomografía en diferentes puntos de tiempo durante un solo ciclo de respiración, y es la única imagen que nos va pues a dar el sistema en la que vamos nosotros a contornear. En 2008, Yaremko hizo un registro de imagen en 31 imágenes de tomografía 4D para la planificación de tratamiento en radioterapia con estimaciones del movimiento del tumor esofágico respiratorio. Esta es una imagen. En la imagen A vemos el GTB que está señalado con una flecha en el final de la expiración, en la B el final de la inspiración, y la C es una reconstrucción a partir de estas dos imágenes. Y la conclusión de este estudio fue que en ausencia de la tomografía 4D debería existir un ITB de al menos 8 en sentido radial y de 1.8 centímetros en sentido axial para cubrir el 95% de los casos. Yéndonos ya directamente hacia los contornos, la mayoría de los estudios mencionan que para contornear el GTB se tiene que utilizar cualquier evidencia que tengamos, tanto por ultrasonido, endoscopía, tomografía, resonancia o PET. En 2018, Nowi evaluó los cambios que pudiera haber en el GTB de acuerdo a si lo veíamos por tomografía versus PET en 6 casos contorneados por 20 radiooncólogos. Esta es una imagen de los 6 casos, de un caso, perdón, contorneado por los 20 radiooncólogos. Cada una de las líneas de colores pues es un contorno hecho por un radiooncólogo distinto. En la imagen de arriba vemos solamente una tomografía contrastada, y en la imagen de abajo vemos ya la imagen fusionada por PET. Sin embargo, pues vemos que sí hubo algunos cambios de acuerdo al contorno con tomografía versus PET. Aquí vemos las desviaciones estándar. Entre más rojo se vea la zona, va a haber más desviación estándar, o sea, menos conformidad en cuanto a los contornos realizados por los radiooncólogos. Esto es en el caso de los 6 pacientes. Este estudio concluyó que la variabilidad interobservador es considerable. La variación se va a localizar principalmente tanto en el borde craneal como en el borde caudal, y el PET influyó significativamente en el GTB en el 75% de los casos. Esto pues fue o se relaciona con otras series que ya se habían hecho, en el cual pues variaba entre el 60 y el 80%. Aquí tenemos otro estudio que habla precisamente del contorneo del GTB utilizando el PET. Es un estudio del 2015 de Legrange, de 19 pacientes, en los cuales se compararon volúmenes y se generaron planes de radioterapia para ambos contornos. Este estudio tuvo la particularidad de haber realizado un BTB que fue contorneado por un médico nuclear experto. Esta es la imagen de cómo se realizaron las expansiones de los contornos. Vemos que se contorneó el BTB, también se contorneó un GTB. Después de esto se dio una expansión para realizar el CTB. Esto fue una expansión asimétrica de 2.5 centímetros hacia arriba, hacia abajo también, y hacia los lados o en sentido radial de 1.5, y después se dio una expansión volumétrica de 5 milímetros para crear el PTB. Esta es solamente una imagen comparativa de 3 casos en los cuales vemos
de color negro los contornos realizados solamente por tomografía y de color blanco los contornos realizados sobre ese mismo paciente, pero tomando en cuenta el PET. Aquí vemos que pues existe gran variabilidad. Dentro de la discusión ellos mencionan que en los 12 casos el volumen del primario fue mayor, en 6 casos fue menor y solamente en un caso fue igual. El volumen primario más el volumen ganglionar fue mayor en 12 casos y fue menor en 7 casos. Para la evaluación del plan de radioterapia, el plan con una tomografía para la isodosis media de 91.5% se cubrió el 95% del PTB realizado por PET. En 9 casos, el plan por tomografía entregó menos ahí me equivoqué, perdón, es 91% de la dosis, en el 95% del PTB por PET. No hubo correlaciones entre el tamaño del GTB, la histología o la localización del primario y cobertura del PTB por PET con el plan de radioterapia con tomografía. Y para ambos planes las restricciones se cumplieron, solamente mostrando un ligero incremento en la mitad de los planes por PET, pero no comprometió ninguna de las restricciones. Por lo cual ellos concluyen que el PET en la misma posición de tratamiento va a brindar una información invaluable. Debido a la falta de sensibilidad en el PET demostrado en otros estudios, las áreas negativas por PET, pero que nosotros veamos anormales en tomografía, jamás las debemos excluir. Y el aumento en volumen tomado en cuenta por PET no pone en riesgo el cumplimiento de las restricciones. Y esto es algo muy importante. Todos estos estudios que se han realizado con PET se realizan la misma posición en la cual se simula el paciente. Entonces, solamente bajo esas condiciones nosotros podemos hacer comparativo el contorneo del PET con tomografía versus, del GTB, perdón, con PET versus tomografía. Ahora, con respecto al CTB, este estudio es un estudio clásico. Prácticamente de este estudio es del cual pues se toma en cuenta el tamaño de las expansiones al CTB. Es el estudio de Gao del 2007, en el cual evaluó 34 muestras de patología en cáncer esofágico escamoso y 32 de adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. Aquí solamente les puse las tablas de las observaciones y señalo lo más importante. En el caso de los tumores escamosos, vemos que el porcentaje de pacientes en los cuales la mayor extensión microscópica se encontraba menos de 3 centímetros, pues era alrededor del 94%, del 97%, sin importar si el tumor era distal o era proximal. En el caso de los tumores de la unión gastroesofágica, que pues todos eran adenocarcinomas, vemos que el porcentaje de pacientes alrededor del 93%, pues era en una distribución mayor de hasta 5 centímetros de distancia. Y las tablas de abajo nos hablan con respecto a la distribución de los ganglios positivos en estas muestras patológicas. Aquí vemos que sí variaban de acuerdo a la localización del primario y de acuerdo a la histología, aunque pues también podría ser por la localización. En el tercio medio vemos que la mayoría de los pacientes, o bueno, todos los pacientes tenían una distribución tanto subcarinal, paraesofágica, paratraqueal, de la gástrica izquierda, paracardiales y el mediastino posterior. En el tercio inferior solamente se eliminaban los paratraqueales y los del mediastino posterior. Y en el caso de los tumores de la unión gastroesofágica, tenían ganglios positivos en la región paraesofágica, sobre todo en la gástrica izquierda y paracardiales, y también tenían ganglios positivos en el nivel periesplénico y paradiafragmático. Y pues es lo mismo que les acabo de mencionar en la tabla de un lado. Entonces ellos mencionan que la extensión de la diseminación microscópica dentro del esófago, o sea, el margen recomendado para el CTB, fue menor de 3 centímetros en aproximadamente el 94% de los casos de cáncer esofágico, excepto
para la diseminación distal en el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, en el cual se necesitaron 50 milímetros para cubrir aproximadamente el 94% de los casos. Entonces, yéndonos hacia las guías por las cuales nosotros nos basamos, las guías del consenso internacional, que son las guías que utiliza la RTOG, que fueron realizadas en 2015 y son específicas para el uso de la IMRT, vemos que para el contorno del CTB del primario, bueno, este contorno fue realizado de acuerdo o fue basado en el estudio CAP-GB 8083, que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de él, porque pues, es un estudio pivotal. Ellos mencionan un borde proximal de 3 a 4 centímetros a partir del GTB o 1 centímetro a partir de cualquier ganglio periesofágico. Cualquiera de las dos opciones se va a tomar de acuerdo a cuál es la más craneal. Tiene que ser a lo largo de la mucosa esofágica, ya sabemos que no tiene que ser una simple expansión volumétrica. Y en este caso, el borde proximal o el borde superior no tiene que rebasar el cricoides. En caso de que el cricoides esté involucrado, pues sí lo rebasaremos y daremos esos márgenes. En caso de no haber involucro, jamás tiene que rebasar el cricoides. Para el borde distal, también una expansión de 3 a 4 centímetros del GTB. Tiene que ser igual a lo largo de la mucosa esofágica, no tiene que ser una simple expansión volumétrica. Y en este caso, los órganos de riesgo distales, en caso de no presentarse involucrados, por ejemplo, el estómago, el hígado, solamente una expansión hacia 2 centímetros dentro de la mucosa, por ejemplo, del estómago, puede ser aceptable para una toxicidad pues menor. Y en sentido radial va a ser una expansión de 1 a 1.5 centímetros a partir de la mucosa esofágica. En caso de órganos no involucrados, por ejemplo el corazón y el hígado, solamente una expansión de 0.5 centímetros va a ser suficiente. Y en el caso de los cuerpos vertebrales, los tenemos que excluir enteramente. Para tumores distales o de la unión gastroesofágica, tenemos que cubrir los ganglios celíacos, normalmente localizados a la altura de T12. Aquí ya empezamos con los contornos del CTB ganglionar. Para el CTB de los ganglios celíacos, tenemos que van a encontrarse hacia la derecha del aspecto lateral de T12. Vamos a hacer una expansión de 0.5 a 1 centímetro del borde lateral de la aorta hacia la izquierda y el cuerpo vertebral posteriormente, con el cuerpo pancreático de manera anterior. El abdomen superior, entre la unión gastroesofágica y los ganglios celíacos, pues prácticamente van a ser los ganglios paraórticos y ligeramente los gastrohepáticos, o también llamados de la curvatura menor. Vamos a tener que el límite derecho va a ser el hígado, el estómago a la izquierda. Anteriormente tenemos que incluir toda la grasa entre la curvatura menor y el hígado. Y para tumores que van a estar por arriba de la carina, tenemos que incluir los ganglios supraclaviculares de manera bilateral con los mismos límites al nivel 4 de cabeza y cuello, que sabemos que pues su borde va a ser el mismo cricoides. Existe controversia sobre incluir o no incluir los niveles mediastinales. Solo los del nivel paraesofágico se consideran regionales como tal. Los tumores distales no van a incluir los niveles mediastinales de manera sistemática. Sin embargo, para tumores proximales, y cuando hablo de distales y proximales me refiero a partir del nivel de la carina. Arriba de la carina, el CTB tiene que incluir la tráquea entera y se tiene que extender radialmente para incluir los niveles 2 y 4 del mediastino. Por arriba del arco de la aorta se tiene que extender hacia el esternón y las clavículas para cubrir el nivel 3. Y por arriba de la apertura torácica ya tenemos que comenzar a excluir la tráquea a partir 1 centímetro a partir del esófago. Y esta es una imagen de este mismo consenso que viene en la publicación, en el cual pues vemos de color rojo el GTB y de color amarillo las expansiones al CTB. Este es un ejemplo de tumor distal en el cual pues vemos que no se incluyen los niveles mediastinales de manera sistemática y tampoco van a incluir los niveles de los ganglios supraclaviculares.
sí los incluyen en el ejemplo del tumor proximal. Aquí vemos en las imágenes superiores cómo se incluyen los niveles supraclaviculares que terminan ahí en el borde del cricoides. En las siguientes imágenes vamos a ver la inclusión de los niveles mediastinales, por eso se extienden hacia el esternón e incluyen toda la tráquea y pues obviamente todo el esófago. Para el PTB, pues esta es una de las expansiones más controversiales porque van a depender de acuerdo a los recursos que se tengan en cada uno de los centros. El panel de expertos pues solamente recomienda una expansión volumétrica de 0.5 a 1 centímetro, esto dependiendo de la frecuencia de la verificación con imagen. Ellos mencionan que para tumores distales o de la unión gastroesofágica va a ser vital tomar en cuenta el movimiento respiratorio mediante una tomografía 4D o fluoroscopía, y para movimientos respiratorios mayores a 1 centímetro, ellos recomiendan el uso de técnicas como gating respiratorio o compresión abdominal. Ahora pasando hacia pues las técnicas de entrega como tal, ya sabemos que los estudios clásicos pues están realizados con técnicas 3D la mayoría. Por ejemplo, aquí tenemos que para la técnica 3D, yo pues tomé los campos que se realizaron en el estudio Intergroup 0123 porque es los que se utilizaban en la mayoría de los estudios y pues sabemos que es un estudio clásico. Entonces los campos que ellos utilizaron fueron una combinación de campos AP, oblicuos o laterales para mantener una variación de dosis de menos del 5% en todo el volumen. El límite superior e inferior fue a 5 centímetros a partir del GTB y el límite lateral anterior y posterior fue de al menos 2 centímetros a partir del GTB. Lo que les mencionaba, para tumores cervicales, cubrieron ellos los ganglios supraclaviculares, ya sea con un campo de fotones o con un campo de electrones, y pues no se especificó el uso de MLCs que pues no, ellos no utilizaban. Aquí hay que recordar que este estudio del Intergroup 0123 era un estudio de escalamiento. Entonces, estos campos son los campos largos o los campos extendidos o los campos convencionales, como los quieran mencionar, y después se utilizaba una reducción de campos que son prácticamente los mismos límites, solamente cambia el límite superior y el límite inferior, que era 2 centímetros a partir del GTB. Entonces, pues ya con la llegada de las nuevas técnicas de entrega de dosis, vemos que comenzaron pues las comparaciones entre técnicas. Este estudio de Xu es un estudio, bueno, es un metaanálisis comparando 7 estudios de la IMRT versus la radioterapia 3D conformal en cáncer de esófago en cuanto a DBH y desenlaces de supervivencia y toxicidad. Aquí vemos el forest plot, en el cual pues vemos que la tendencia es hacia favorecer la IMRT. Sobre todo, esto es con respecto a las restricciones de dosis. Y aquí vemos que pues igual continúa. Esto es sobre todo para pulmón. Este forest plot es el único que nos habla acerca de la supervivencia global a 3 años. Aquí vemos que solamente se compararon 3 estudios, en los cuales, pues ya haciendo la comparación de estos 3 estudios, vemos que la supervivencia global disminuía con el uso de la técnica 3D. Y esto es en cuanto a toxicidades. El forest plot de arriba nos habla acerca de neumonitis por radiación y el forest plot de abajo nos habla acerca de esofagitis por radiación. Vemos que no hay ninguna tendencia hacia alguna de las dos técnicas, por lo cual ellos concluyen que la IMRT es superior a la 3D en la supervivencia global y reduce significativamente el porcentaje medio de volumen irradiado del pulmón, sobre todo a 20 Grays y del corazón sobre todo a 50 Grays, aunque no va a mostrar ninguna ventaja en la reducción en la incidencia de neumonitis por radiación y esofagitis.
Entonces, pues ya vimos que la IMRT va a ser superior a la 3D en algunos aspectos y pues ya con la llegada de algunas otras técnicas como el BMAT, pues se empezó a comparar con la IMRT, que en ese tiempo pues era el estándar de tratamiento. Este estudio de Jean del 2012 comparó 20 pacientes con cáncer de esófago cervical de tórax superior, medio e inferior con IMRT tanto de 5, 7 y 9 campos versus BMAT tanto de un arco como dos arcos. Aquí vemos el color wash de estas 5 técnicas que utilizaron solamente para ver la comparativa. Y estas son los resultados de los dosimétricos y de las unidades monitor. Aquí lo único que pues, hay que resaltar es que en la columna del extremo derecho vemos todo lo que era estadísticamente significativo, pues prácticamente tanto el arco de un arco como de dos arcos va a ser superior al de estas son los DBHs, tanto para el volumen de pulmón irradiado, para médula espinal y para corazón. Aquí vemos que pues prácticamente van a ser iguales tanto para pulmón como para médula espinal, pero para pues sí va a haber una diferencia entre el uso de la IMRT con campos versus BMAT. Pensé Ok, entonces el BMAT fue ligeramente mejor que la IMRT en términos de cobertura del PTB. Las dosis de pulmón y corazón fueron equivalentes o mejor con una reducción significativa en las unidades monitor por fracción. Para esófago cervical y superior, el BMAT logró una distribución de dosis bastante uniforme, pero los dos arcos proporcionaron el mejor índice de conformidad. Y para el esófago medio y el bajo, el BMAT ofreció la distribución de dosis más conforme y con potencial de aumentar significativamente la cobertura de los pulmones pues a dosis bajas, que sabemos que esa va a ser la desventaja del BMAT sobre todo. Entonces, pues tenemos que prácticamente la IMRT y el BMAT pues van a ser comparables, no hay algún estándar de uno sobre otro en este momento. ¿Y qué se hace en el escenario postquirúrgico? Todo lo que les he mencionado es en el escenario ya sea definitivo o en el escenario neoadyuvante, que sabemos que para enfermedad localmente avanzada, de acuerdo a las guías de la NCCN, pues va a ser nuestro mayor papel. Sin embargo, también tenemos que conocer el escenario postquirúrgico. No es lo más común, pero también nos podemos presentar en ese tipo de escenarios. Ya sabemos que la radioterapia posoperatoria va a brindar un beneficio en cáncer de esófago, tanto T3, T4 como N positivo. Esto es solamente una tabla comparativa de estudios de radioterapia posoperatoria versus cirugía sola, en el cual vemos que en los primeros 3 estudios no se favoreció el uso de la radioterapia posoperatoria, pero tenían algunos puntos, pues digamos, controversiales. Por ejemplo, el uso de hipofraccionamientos grandes, como en un estudio que se hipofraccionaban a los pacientes con dosis de hasta 3.2 Grays y otros estudios en los cuales estuvieron los pacientes mal etapificados, no eran localmente avanzados, eran metastásicos. Los últimos 5 estudios sí favorecieron el uso de la radioterapia posoperatoria, solamente comparándolo versus cirugía sola. Entonces, vamos a tener una amplia variación en cuanto a los volúmenes de tratamiento. Sin embargo, de manera estándar, en la mayoría de los estudios, el CTB va a incluir el lecho tumoral, los ganglios supraclaviculares bilaterales, el mediastino, los ganglios cardiales y los ganglios de la gástrica izquierda. En 2003, Xiao estudió 495 pacientes con radioterapia con campos estándar, que son los que ya les mencioné. 40% presentaron alguna toxicidad como náusea, anorexia, leucopenia en diversos grados.
6% presentaron toxicidad tardía, como fibrosis pulmonar o derrame pleural y pericárdico. En 2008, Lu estudió a 204 pacientes con radioterapia posoperatoria. Los dividió en 4 grupos de acuerdo a los campos que se utilizaron: el mediastino completo, el mediastino más los supraclaviculares, el mediastino más la gástrica izquierda, mediastino más supraclavicular bilateral y la gástrica izquierda. ¿Cuáles fueron los resultados? Esto es lo más importante y creo que este estudio es uno de los más importantes. Solamente uno de 83 pacientes con un tumor en el tercio superior tuvo metástasis a ganglios al abdomen y solamente 2 de 61 pacientes con tumor en tercio inferior tuvieron metástasis a ganglios supraclaviculares, por lo cual ellos concluyen que es innecesario radiar dichas zonas de acuerdo a la localización del primario, que pues es un poco, digamos, comparativo con los campos o con las extensiones que ya les había mencionado para el escenario prequirúrgico o definitivo. Ahora, de acuerdo a la localización del primario, pues prácticamente podríamos dividirlo en tercio medio y superior. En 2014, Liu estudió a 414 pacientes, 79% de los pacientes tuvieron recurrencias en el área supraclavicular bilateral y en la porción superior del mediastino. En 2010, Kai y Shin reportaron recurrencias que involucraron también la estación 7 del mediastino, que ya sabemos que son los subcarinales, y ambos estudios mostraron recurrencias abdominales en 10% para tercio medio y solamente entre el 0 y el 4% para tercio superior, por lo cual podríamos pensar que la irradiación de abdomen superior va a ser innecesaria para estas dos localizaciones. Y para el tercio inferior existe un menor número de reportes, por lo cual realizar un consenso es todavía más difícil. Sin embargo, varios estudios reportan una mayor recurrencia en los ganglios supraclaviculares y en el mediastino superior. Este mismo reporte de Kai y Shin reportaron 36% de recurrencias en ganglios abdominales para tercio inferior del esófago. Como ya les mencionaba, no existe un consenso bien establecido, pero se acepta en general una cobertura del área abdominal superior, más o menos ganglios supraclaviculares y mediastinales, de acuerdo a la extensión del primario. Eso fue todo con respecto al cáncer de esófago. Vamos a pasar al cáncer de páncreas y como primer punto vamos a hablar un poco de anatomía. Entonces voy a ceder la palabra a Alfredo, que nos va a hablar acerca de anatomía. Si quieres, yo le voy cambiando a las diapositivas, Alfredo. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de la anatomía del páncreas. La que sigue, por favor. Bueno, el páncreas es un órgano que se encuentra en el espacio retroperitoneal, en la parte superior del abdomen, aproximadamente al nivel de las 2 primeras vértebras lumbares. Tiene una función endo y exocrina y está en contacto con la curvatura de la primera, segunda y tercera porción del duodeno, así como otros órganos como el estómago, el yeyuno, los riñones, el vaso. Se extiende a través de la pared posterior abdominal detrás del estómago hacia el ilio esplénico y está dividido en 4 partes. La cabeza, que incluye al proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y la cola. Hay que seguir, por favor. Este es un esquema. Aquí lo que trato de representar es la cercanía que tiene con los órganos. Vemos que está en contacto directo con la tercera porción del duodeno, con el hígado, con la vía biliar extrahepática, y a la parte izquierda, donde está la cola, pues estaría en contacto con el ilio esplénico. También aquí podemos ver la división básica del páncreas, la cabeza, el cuerpo y la cola. La que sigue, por favor. Bueno, a manera de introducción, la mayor parte de los adenocarcinomas pancreáticos nacen en la cabeza, en un 60 al 70%, la cual se encuentra anterior y al lado derecho de la columna vertebral y adyacente a la primera parte del duodeno. El cuerpo del páncreas es la parte más grande de la glándula y se encuentra a la izquierda de la vena mesentérica superior y se extiende hacia el borde izquierdo de la aorta. La cola pancreática se extiende desde el borde izquierdo de la aorta hasta el ilio esplénico. También tenemos un lóbulo accesorio del páncreas o proceso uncinado, el cual se extiende desde el extremo lateral de la cabeza de la glándula. Esta porción, el proceso uncinado, es una porción anatómica y embriológicamente distinta de la glándula.
Vamos a ver la que sigue, por favor. Aquí en este esquema se representa la cercanía que tiene la glándula pancreática con la vasculatura, los vasos principales. Podemos ver que, pues que bueno, debido a que de la función endocrina y exocrina del páncreas, un tumor en el páncreas podría causar síntomas como signos como malabsorción, pérdida de peso, ascitis, y la parte endocrina pues podría provocar una diabetes secundaria. Y también procesos inflamatorios del páncreas pueden provocar eh, compresión de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior. Ahora, es importante también mencionar que los tumores que aparecen en el proceso uncinado raramente provocan obstrucción de la vía biliar. Eh, Más que nada provocan obstrucción de la tercera porción del duodeno y en algunos casos pueden provocar trombosis de la vena mesentérica superior y de la arteria mesentérica superior. Como podemos ver en la imagen, está muy cerca el proceso uncinado a estos vasos. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en este esquema eh, obtenido de la JCC, eh, sirve para representar, de acuerdo a la localización anatómica de los tumores, su límite. Es decir, todos los tumores que aparecen eh, a la derecha de la confluencia de la vena porta mesentérica superior, que es esta parte que está a la derecha de esta parte punteada, son tumores que se originan en la cabeza. Los que están entre esta confluencia y el borde izquierdo de la aorta son tumores que aparecen en el cuerpo. Y los que están entre el borde izquierdo de la aorta y el ilio esplénico son tumores que aparecen en la cola del páncreas. Es así como se divide anatómicamente. La que sigue, por favor. En esta tomografía axial computarizada simple, podemos ver también la cercanía que tiene las partes del páncreas con los diversos órganos. Podemos ver la cola del páncreas, que está en contacto con el ilio esplénico, el cuerpo del páncreas, cercano también al estómago y a la vena esplénica. Podemos ver que también está muy cercano a la confluencia esplenoportal. La que sigue, por favor. De igual forma aquí, en esta tomografía axial, podemos ver la cercanía que tiene el páncreas con la vasculatura principal del abdomen, con la vena cava, con la arteria mesentérica superior que está señalada con AMS y con la vena esplénica. La que sigue, por favor. En esta imagen aumentada, cada una de las líneas representa la división anatómica. La T es de tail, la B es de body, que es el cuerpo pancreático, la N es del cuello, la H es de cabeza. Podemos ver cómo la cabeza y el cuerpo uncinado están en íntima relación con el duodeno. El proceso uncinado se encuentra por detrás de la unión venosa esplenomesenterica. La que sigue, por favor. Y pues bueno, dentro de la glándula tenemos dos conductos que llevan jugo pancreático hacia el duodeno. El conducto principal, pues ya lo recordamos, es el conducto de Wirsung. Estos drenan en la papila de Vater. Y un conducto separado o accesorio drena 2 centímetros por debajo del conducto principal, es el conducto de Santorini. Como sabemos, estos llevan enzimas pancreáticas para la función exócrina. Es importante también mencionar que en algunos adultos hay una variabilidad anatómica donde el conducto pancreático principal se funciona con el conducto biliar común a la papila de Vater. La que sigue, por favor. Ahora, para evaluar la posibilidad de resección quirúrgica, que sería la única manera de curación en un paciente con cáncer de páncreas, se hacen algunos estudios. Entre ellos tenemos al protocolo pancreático o tomografía trifásica. Esta nos ayuda bastante a saber sobre la extensión del tumor y sobre todo la extensión hacia los vasos sanguíneos. En la parte A vemos la fase arterial, podemos ver cómo se pinta la aorta, pero no el páncreas. En la fase B podemos ver la fase portal, que es donde más se pinta el páncreas. Y en la imagen C podemos ver la fase parenquimatosa. Esta es bastante útil cuando tratamos
de ver metástasis hacia el hígado. La que sigue, por favor. En estos cortes de resonancia magnética, en la imagen A y B, son resonancias simples. En la imagen es está en secuencia T2 con supresión grasa, y en la imagen B está en T1 con supresión grasa. Podemos ver que en la imagen B, que está en T1, hay una mayor intensidad del páncreas, y esto es porque es mucho más rico en proteínas, es un órgano muy rico en proteínas. En las imágenes de abajo, la C y la D, está contrastada con gadolinio. En la imagen C está en secuencia T1, y en la imagen D en secuencia T2. Aquí podemos ver que, que el páncreas es un órgano bastante vascularizado, pues se pone muy intenso con el medio de contraste. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de la inervación, pues tiene dos partes. La inervación simpática, que esta se origina en el quinto al noveno segmento de la columna torácica, y la parasimpática, que es el nervio vago posterior del plexo celíaco. Es importante mencionar que cuando una persona tiene dolor, pues muy probablemente se haya invadido sobre todo al plexo celíaco, y esto nos habla de una enfermedad avanzada. La que sigue, por favor. La irrigación del páncreas pues es bastante rica. La cabeza y el cuello del páncreas se suministran desde las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores, que surgen del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior respectivamente. Y el drenaje venoso básicamente está dado por la vena esplénica. Aquí podemos ver la arteria pancreático-duodenal superior e inferior. Y aquí podemos ver la vena esplénica, que es donde básicamente da todo el drenaje venoso del páncreas. La que sigue, por favor. De igual forma ahí. En esta tomografía se representa la cercanía que tiene el páncreas con la vasculatura. Podemos ver la vena porta, la vena esplénica, la vena cava inferior, la aorta y la vena mesentérica superior. Es muy importante evaluar la vasculatura con estudios de imagen, pues es algo imprescindible cuando se intenta la resección quirúrgica. La que sigue, por favor. El drenaje linfático está por escalones, como en otros órganos, e incluye los ganglios pancreático-duodenales, suprapancreáticos, pilóricos y esplénicos, sobre todo si hay tumores localizados en la cola o lateralizados. Y el segundo escalón incluye los ganglios celíacos, el porta-hépatis, los ganglios mesentéricos y paraórticos superiores. Estos son los ganglios regionales del páncreas. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en la mayoría de los pacientes, más del 85% presentan enfermedad localmente avanzada o metastásica. Y dada la ubicación de la glándula en el retroperitoneo, los sitios más comunes de invasión local incluyen el duodeno, la vena mesentérica superior, la vena porta, la arteria mesentérica superior, el estómago, el hígado y la vesícula biliar. Y ya que el hígado es el sitio más común de metástasis por el drenaje portal. Ahora, también el control local en el adenocarcinoma pancreático es importante, ya que aproximadamente el 30% mueren por la morbilidad del tamaño del tumor. Ahora vamos a hablar de la categoría TNM. TX es un tumor primario que no puede ser evaluado. T0 sin evidencia del tumor primario. Tumor in situ, que incluye la neoplasia intraepitelial pancreática de alto grado, la neoplasia mucinosa intraductal papilar con alto grado de displasia, la neoplasia intraductal tubulopapilar con alto grado de displasia y la neoplasia quística mucinosa con alto grado de displasia. Un T1 es un tumor que mide menos de 2 centímetros en su diámetro mayor y se divide en T1A, T1B y T1C. Un T2 es un tumor que mide más de 2 centímetros, pero menos de 4 en su diámetro mayor. Un T3 es un tumor que mide más de 4 centímetros. Un T4 es un tumor que involucra el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y o arteria común hepática, independientemente del tamaño. La que sigue, por favor. La categoría M, pues ya sabemos que NX es que no puede ser evaluado, N0 que no hay metástasis a ganglios, N1 que hay 1 a 3 ganglios linfáticos regionales afectados, N2 más de 4 ganglios linfáticos regionales, M0 que no hay metástasis y M1 que hay metástasis a distancia. Gracias. Muy bien. Entonces, lo más importante para nosotros, o una de los escenarios más importantes para nosotros, va a ser tanto el escenario definitivo como el escenario ¿cuáles son los criterios? Porque calidad de acuerdo a la pues vamos
vamos a ver que es más del 180 grados de encasillamiento de la arteria mesentérica superior del cuerpo celíaco y hasta la arteria mesentérica superior en lesiones de cabeza, en lesiones del cuerpo y cola, también va a ser más del 180 grados de encasillamiento de la arteria mesentérica superior del cuerpo celíaco o lesiones que involucran la forma también de la vena de la vena o lesiones que estén en contacto con la rama yeyunal proximal de la vena mesentérica superior. Y cualquier invasión o encasillamiento de aorta, pues también lo va a hacer automáticamente irresecable. Entonces, yéndonos hacia la simulación, el soporte en alas de mariposa es lo que más se utiliza en este tipo de pacientes, con un ayuno de 2 a 4 horas antes, utilizando contraste IV oral con tomografía con cortes de 3 milímetros desde el nivel de la carina hasta las crestas ilíacas. El uso de contraste va a ser muy importante, por lo que ya nos explicó Alfredo, para poder visualizar bien las estructuras vasculares y el parénquima pancreático tanto sano como el involucrado por tumor. Este es un estudio de radioterapia ablativa para cáncer de páncreas que se publicó en el 2019, en el cual cuentan ellos su experiencia en el Memorial Sloan. Entonces ellos mencionan que para la tomografía contrastada, para la simulación, ellos utilizan un protocolo especial para cáncer de páncreas. A ver. Entonces, bueno, ellos van a utilizar el breath hold en inspiración profunda. Van a utilizar 150 mililitros de contraste yodado a 5 mililitros por segundo con imágenes en 45 segundos de administración de contraste. Después se va a tomar un segundo set de imágenes entre 1.5 y 2 minutos después de haber iniciado la administración de contraste. Esta técnica, ellos mencionan que va a permitir el máximo contraste en el parénquima circundante al tumor, así como realce tanto arterial como portal. Sin embargo, la desventaja de este set de imágenes es que solamente va a ser pues en un solo set de imágenes con solamente un momento del ciclo respiratorio. Y sabemos que el páncreas pues es un órgano que va a ser altamente móvil. Existen aquí varias recomendaciones. Lo más reciente y en lo que pues prácticamente nos vamos a basar nosotros va a ser en las recomendaciones de Astro publicadas en 2019. Ellos, bueno, yo lo dividí tanto en fraccionamiento convencional como en SBRT. Vamos a hablar un poquito primero del fraccionamiento convencional. Para pacientes sin técnica de breath hold, se recomienda una técnica de evaluación de movimiento como la tomografía 4D. En el caso de movimiento mayor de 6 metros, se recomienda una técnica para evitar el movimiento respiratorio. Eh, pues ya las conocemos, y ellos también hacen una buena para hacer el manejo del movimiento de la relación, siempre va a ser más reproducible que la posición de relación. Y ellos también recomiendan la imagen diaria. Ellos mensaje de la mejores resultados, por lo cual se están utilizando los métodos confidenciales para dar una técnica de mejor para así y la manera que ustedes la
¿Sí me escuchan? Sí, ya. Es que está fallando el internet. ¿Me podría apoyar alguien con la pantalla? Estoy desde mi celular. ¿Alguien más? Yo también estoy en mi celular. ¿Alguien más descargó la presentación? A ver, déjame ver. Déjenla descargo, a ver, permítame. Voy. ¿Me escuchan? Germán, ya la tengo. ¿Quieres que la ponga? Creo que ya puedo yo en mi computadora. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Okay. Ya. Entonces, déjenme ver en dónde me quedé. Bueno, como les mencionaba, pues para la SBRT se va a recomendar una técnica de manejo de movimiento respiratorio. Va a ser pobremente, pues, o va a ser un pobre subrogado tomar la anatomía ósea y los stents. Y para la radioterapia posoperatoria puede ser no necesaria la restricción o la evaluación del movimiento. Aquí, en cuanto a la variabilidad interobservador de la 3D versus el 4D, en 2017 se cuantificó la variación interobservador tanto del GTB como del CTB. Aquí vemos la comparación de 4 pacientes contorneados por 6 radiooncólogos distintos. Cada color es un contorno de un radiooncólogo distinto y vemos que existe una gran variación. Las imágenes de la columna izquierda van a ser las imágenes tomadas por tomografía 3D y las de la columna derecha van a ser imágenes por 4D, en la cual vemos que existe mayor variabilidad, tanto para el GTB como para el CTB. El IGTB, que fue el realizado por la tomografía 4D, fue mayor en, aquí es 3 versus el GTB realizado con la tomografía 3D, que fue esto similar a otros estudios. Este es un resultado esperado por la incorporación de fases respiratorias. La mayor variabilidad fue alrededor de los stent y de los ganglios sospechosos. En el análisis de imágenes 4D
durante la simulación de 36 pacientes con un stent biliar o fiduciales con bloques de manejo de posición en tiempo real que fueron tratados con IMRT y gating respiratorio en cáncer de páncreas localmente avanzado, pues se evaluó el uso de fiduciales versus estos otros dispositivos. Aquí vemos que la mayoría de los pacientes tenían un movimiento del tumor, tanto en anterior superior como de derecha a izquierda, pues variables, sobre todo alrededor de los 5 milímetros. Sin embargo, en la dirección superior o inferior vemos que el rango de movimiento era todavía mayor, hasta 1.3 centímetros. Esta es solamente las desviaciones estándar de los movimientos que presentaron los tumores. Y bueno, vemos que el PRES, que era la suma de los cuadrados del residual, vemos que existe una mayor variabilidad con respecto a la dirección superior o inferior si no se utilizaba el fiducial. O sea, era mayor tanto para el stent como para la reproducción en tiempo real. De acuerdo al PRES, los fiduciales y el stent son mejores subrogados tumoral que el bloque para el movimiento superior o inferior y mucho mejor para el movimiento AP. En centros sin 4D, el ITB se puede estimar con subrogados como fiduciales y stents utilizando este modelo predictivo. Esta también es una tabla de algunos otros estudios en el cual pues solamente quise señalarles lo que nosotros podríamos hacer versus lo que en teoría se debería de hacer. Vemos que lo que está señalado de color naranja en la parte de arriba es solamente una simulación con tomografía 3D utilizando la técnica de inspiración y de expiración profunda. Y en este estudio que se utilizó pues una tomografía 4D con fiduciales, vemos que pues pareciera que no existe gran variabilidad en cuanto al movimiento, sobre todo en dirección superior o inferior. Vemos que esa pues siempre va a ser muy marcada, pero en las otras direcciones pues sí va a haber una diferencia grande de hasta 5 milímetros. ¿Cuáles son algunas consideraciones especiales? Bueno, existen datos que sugieren una gran variación en la posición durante el tratamiento, incluso dentro de la misma sesión. Esto se evaluó en 2014 con LENS en 18 pacientes en los cuales se realizó un COM-BEAM diario, mostrando una variación craneocaudal. 17% de los COM-BEAMs mostraron una variación de hasta 5 milímetros y 36% demostraron una variación de hasta 3 milímetros. Ellos concluyeron que el movimiento pancreático inducido por respiración visualizado en la 4D no es siempre representativo del movimiento durante el tratamiento. En 2009, Min también realizó un COM-BEAM diario y mostró un movimiento mayor al predicho en la 4D, más del 10% de las veces en 18 de 20 pacientes estudiados. O sea, a pesar de tener 4D, el tumor pues también se va a estar moviendo durante el tratamiento. Por lo cual, pues podemos pensar entonces en una técnica de restricción del movimiento como la compresión abdominal. Sin embargo, la compresión abdominal se cree que puede deformar la anatomía acercando los órganos de riesgo y probablemente aumentando la dosis recibida. Aquí este estudio de Campbell verificó a 19 pacientes con compresión abdominal, no compresión abdominal y uso de gating respiratorio. Vemos que el movimiento diario en las direcciones de derecha a izquierda, anterosuperior y superior inferior fue de 5, 7 y 13 milímetros en la compresión, de 5, 5 y 8 con compresión y de 3, 4 y 5.5 con gating respiratorio. Yéndonos ya hacia los contornos, no existe una guía de contorno específica para el escenario preoperatorio o definitivo. Según las recomendaciones de ASTRO del 2019, en la SBRT no se recomienda la irradiación ganglionar electiva y en la RT convencional sí se recomienda. Para el escenario posoperatorio existe la guía de la RTOG que fue publicado en el 2012. Vemos que para el escenario irresecable, los contornos, pues que más se adoptan o los que más se utilizan, van a ser el GTB por cualquier evidencia, tanto tomografía, PET o resonancia, el CTB del primario. Para la RT convencional se tiene que hacer una expansión de 1 centímetro al GTB
y para la SBRT no existe un CTB como tal. Para el CTB ganglionar, la RT convencional, pues va a depender de acuerdo a la localización del primario. Para cabeza, cuello y cuerpo proximal, se tienen que cubrir los ganglios pancreatoduodenales, los suprapancreáticos, los de la porta hepatis, los celíacos, los mesentéricos superiores y los paraórticos solamente al nivel del tumor y o el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Y para el cuerpo distal y la cola se tienen que cubrir los pancreatoduodenales, los suprapancreáticos, los de la mesentérica superior y los paraórticos al nivel del tumor. Entonces, esto pues nos deja dudas, ¿no? Hacemos un ITB y ¿qué tan grande va a ser el ITB? Hay varios estudios que han demostrado el gran rango de movilidad pancreática con respiración libre, que son, pues, esta es una tabla que viene en las recomendaciones del ASTRO, en el cual vemos que pues existe gran variabilidad, sobre todo en el movimiento súper o inferior, vemos que existe un movimiento hasta de 5 centímetros. En resumen, vemos que la mayoría de los estudios van a mostrar un movimiento de 0.5 lateral, 0.7 anteroposterior y 2 centímetros en dirección craneocaudal. Desde la ICRO 82 sabemos que se tiene que realizar un ITB. Existen varios estudios que proponen diversos márgenes en respiración libre sin 4D disponible, que es, digamos, el escenario en el cual nos encontraríamos nosotros en el hospital si no utilizáramos alguna técnica de restricción del movimiento. Y estos son los márgenes necesarios. Vemos que en resumen van a variar de entre 0.6 y 1.2 centímetros en lateral, 0.5 y 1.5 en anteroposterior, y 1 centímetro y 2.8 centímetros en dirección craneocaudal. ¿Cuáles van a ser los contornos en el escenario irresecable? Pues siguiendo con el PTB, en el fraccionamiento convencional se tiene que evaluar primero el movimiento del tumor mediante fiduciales y 4D, si se utiliza gating o Brethold. Si el movimiento es de menos de 5 milímetros, no vamos a realizar una expansión al PTB. Si el movimiento es más de 5 milímetros, se tiene que realizar una expansión volumétrica de al menos 5 milímetros. Y para la SBRT, ellos mencionan una expansión de 3 milímetros a partir del ITB. Esto es solamente una imagen, pues muestra que viene en el libro de Nancy Lee, en el cual vemos pues las expansiones volumétricas y todo lo que se tendría que cubrir. Algo que es importante pues va a ser la comprobación de los tratamientos. Entonces la alineación con las estructuras óseas o stent en la práctica, que sería pues el escenario en el cual nos encontraríamos nosotros, ya que pues va a ser muy complicado colocar fiduciales en los pacientes. En 2015 se estudiaron 9 pacientes. ¿Cuál fue el impacto dosimétrico de alinear el hueso al stent y esto sin aumentar el PTB, o sea, dejándolo en 5 milímetros? Vemos que se redujo la cobertura del B90 del PTB en un 11% en planes de radioterapia con IMRT para fraccionamiento convencional con gating respiratorio. En 2014, un estudio de 7 pacientes de páncreas y 4 pacientes de hígado, la alineación con hueso resultó en 46% de probabilidad de no cubrir totalmente el GTB utilizando la clásica expansión del ITB más 3 milímetros. Entonces, pues es prácticamente pues, un volado. La mitad de los pacientes se van a cubrir, la mitad de los pacientes no se van a cubrir. Por lo tanto, la recomendación de la ASTRO es, si se emplea la alineación con anatomía ósea o stent, se requerirán grandes márgenes de ITB a PTB para garantizar que el objetivo esté cubierto de manera confiable. Esto es generalmente inaceptable en el contexto de la SBRT pancreática debido a altas dosis resultantes que se administrarían a estructuras normales, pero pueden ser satisfactorias para el fraccionamiento convencional. ¿Cuáles son las dosis para escenario irresecable de acuerdo a la ASTRO? Para fraccionamiento convencional resecable neoadyuvante va a ser de 45 a 50.4 grays en fraccionamiento convencional. Localmente avanzados para una dosis definitiva o escalamiento de dosis va a ser de 50.4 hasta 56 grays. Esto pues va a ser ya no fraccionamiento convencional necesariamente porque podemos escalar la dosis. Y para la SBRT, pues lo va a dividir en tumores borderline entre 30 y 33 grays en fracciones de 6 a 6.6 grays, considerando un boost simultáneo integrado para llegar a 40 grays.
Y para enfermedad localmente avanzada, de 33 a 40 grays en fracciones de 6.6 a 8 grays. Para los contornos del escenario posoperatorio, estos se realizan de acuerdo al protocolo RTOG 0898, los cuales fueron basados a su vez en las delimitaciones propuestas en el protocolo de la RTOG 9704. Aquí vemos que existen varias regiones de interés, que va a ser la arteria celíaca, que se va a contornear desde los primeros 1 a 1.5 centímetros desde su emergencia de la aorta hasta la primera rama, la arteria mesentérica superior, que van a ser los primeros 2.5 a 3 centímetros desde su emergencia, y la vena porta, que va a ser la porción a la derecha, anterior y anteromedial a la vena cava inferior. Se va a iniciar desde la unión con la vena mesentérica superior hacia cefálico, donde se va a cruzar anteriormente con la vena cava inferior. El volumen tumoral prequirúrgico, que se va a usar y se van a utilizar imágenes prequirúrgicas. En el caso de encontrarnos clips quirúrgicos, solamente los debemos tomar en cuenta si la nota quirúrgica especifica cuál es su localización y si vemos que nos ayudan. La pancreatoyeyuno anastomosis, que va a ser el remanente pancreático en su unión con la asa yeyunal. A veces no se hace, a veces lo que hacen es una pancreatogastroanastomosis. Si es este caso, no se tiene que incluir porque se aumenta mucho la toxicidad. Y la aorta solamente se va a contornear desde el contorno más cefálico de cualquiera de los volúmenes anteriormente mencionados hasta el borde inferior de L2. Sin embargo, si el GTB antes de la cirugía se extendía cerca de L2, podríamos contornear la aorta hasta el borde inferior de L3. Esta es un ejemplo de cómo se contornean las regiones de interés. Es importante contornear las regiones de interés de manera correcta porque a partir de ellas se van a hacer las expansiones para los CTBs. En el caso de la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior y la vena porta se tienen que expandir entre 1 y 1.5 centímetros en todas las direcciones. Para la anastomosis va a ser de 0.5 a 1 centímetro en todas las direcciones y el volumen tumoral prequirúrgico puede ser de 0.5 a 1 centímetro o se puede dejar sin expansión. La aorta se va a expandir, va a ser la única que va a ser de manera asimétrica y esto es sobre todo para respetar otros órganos de riesgo. 2.5 a 3 centímetros a la derecha, 1 centímetro a la izquierda, hasta 2.5 anterior y solamente 2 milímetros dentro del borde posterior de la vértebra. Otra consideración especial, el CTB no debe incluir más de 5 milímetros del borde anterior de la vértebra y si la expansión rebasa un órgano de riesgo comprometiendo su restricción, el CTB lo podríamos editar en ese caso. Y esta es, pues, digamos, los pasos que se tienen que hacer. Primero las regiones de interés, la expansión número 1, la expansión número 2 es solamente la suma de todas las expansiones y después se tiene que hacer la expansión hacia el PTB. Y esta expansión hacia el PTB pues va a depender también de la IGRT con la que contemos. Aquí vemos que la dosis para el escenario posoperatorio, de acuerdo a la ASTRO, va a ser de entre 45 y 50 grays en fraccionamiento convencional. Para el tratamiento de cáncer de páncreas localizado se recomiendan técnicas moduladas como la IMRT o el BIMAT, tanto para convencional como para hipofraccionado. No se han realizado ensayos prospectivos que comparen las técnicas moduladas versus la 3D en el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas y la mayoría de los estudios van a comparar las técnicas, han utilizado criterios de valoración dosimétricas, no resultados clínicos y de toxicidad. Aquí pues les quise mencionar el estudio de la RTOG 9704 porque también es un estudio pivotal y es un estudio que se hizo con radioterapia 3D. Ellos utilizaban 3 o 4 campos que iban a cubrir la extensión del primario preoperatorio y los ganglios regionales. Estos son los límites de los campos que ellos utilizaban. Y aquí vemos una imagen de cómo quedaban los campos. Prácticamente para los contornos del escenario postquirúrgico, sobre todo lo que estaba dentro de estos campos es lo que incluimos. Para la RTOG 0848, que también es otro estudio pivotal, pues se utilizaron diversas conformaciones de campos, tanto coplanares como no coplanares, también en técnica de radioterapia 3D.
y ellos utilizaban incluso arreglos de campos, pues digamos, un poco más complejos, hasta 5 campos con oblicuos anteriores, laterales, posteroanteriores. Ahora, un poco de comparación entre la radioterapia conformal versus la modulada. En 2016, Chapman comparó técnicas de 3D con 4 campos, 5 campos, IMRT de 6 campos y BMAT solamente de un arco en 12 pacientes. Aquí vemos los porcentajes de volumen medio para cualquier modalidad de tratamiento. Vemos que pues baja muchísimo para la IMRT y el BMAT comparándolo contra la clásica caja. Y las técnicas moduladas, vemos que disminuyen la dosis a los órganos de riesgo a expensas de mayor tiempo de tratamiento, excepto el BMAT, que toma 3 minutos, al igual que la técnica 3D, versus 9 minutos que toma la IMRT. Y pues ya sabemos, el mayor baño de pequeña dosis. Ahora comparando la IMRT versus el BMAT en el fraccionamiento convencional, se comparó la IMRT de 7 campos versus BMAT de 2 arcos en 10 pacientes. Aquí vemos la distribución de la isodosis para estos pacientes. Vemos que la dosis máxima del PTB fue un poco mayor con el BMAT, la dosis media también, y el índice de conformidad fue de 1.1 versus 0.99. Las unidades monitor, pues sí tuvieron una significancia estadística. 1100 versus 498, siendo menos obviamente las del BMAT, y las dosis de restricción fueron similares, excepto para los riñones. Por ejemplo, con IMRT, el B25 quedaba en 9.4 Grays versus 2.3 Grays utilizando BMAT. Fue la única ventaja que se encontró. En cuanto a la SBRT, también se han comparado estas dos técnicas. Por ejemplo, este estudio en 15 pacientes para SBRT de 24 a 32 Grays en 4 fracciones, se compararon la IMRT con 9 campos y BMAT con 2 arcos. Aquí vemos las líneas de isodosis en la comparativa. Aquí vemos los DBHs que pues prácticamente no van a tener algún cambio, excepto para el duodeno, en el cual pues se separan un poco más las líneas, que va a ser la gráfica superior derecha. Y aquí vemos los valores comparándolos de manera estadística. Vemos que no hay ninguna significancia estadística en ninguna de las restricciones para ninguno de los órganos. Y aquí vemos que sí existe una significancia estadística para el tiempo, digamos, de tratamiento ya dentro del búnker, que va a ser de 11 minutos en la IMRT versus casi 3 minutos en el BMAT. Y para el tiempo total de tratamiento, digamos, ya tomando en cuenta desde que se acomoda al paciente hasta que sale del búnker, 52 minutos para la IMRT y 22 minutos para el BMAT. ¿Esto por qué es importante? Porque, bueno, este estudio concluyó que el BMAT redujo el tiempo de tratamiento manteniendo la misma calidad dosimétrica. Y lo importante es esto, debido a que el tiempo puede producir problemas físicos y biológicos, se cree que BMAT puede ser la técnica preferida para la SBRT en cáncer de páncreas para disminuir estos movimientos intrafracción de los que ya habíamos hablado. Esto es todo en cuanto a esta clase de técnicas. Es una clase muy amplia. Espero que haya quedado todo claro. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna duda que tengan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguna duda? Pues sí, como menciona Germán, es una clase... Es una clase que es extensa. Tratamos de agregarla este año como parte teórica, igual que la de pulmón y la de mama, porque son temas pues, que específicamente tenemos que tener mayor dominio. Pues yo creo que una vez que llegamos uno o dos programas, y pues la parte de páncreas ya quedó un poco clara también con el taller que tuvimos. Pero pues como se cruzó, es bueno considerar la parte del movimiento que puede existir y pues ya vieron que las técnicas que desafortunadamente aquí no tenemos disponibles, pero se pueden utilizar técnicas con 4D
O bien, sobre todo para SBRT con compresor, que ese sí lo tenemos aquí disponible, sobre todo para SBRT, ¿no? En esófago es muy importante que no olviden que del GTB al CTB, el primario, la extensión, pues es más de la que usualmente estamos acostumbrados, ¿no? No, porque teóricamente no sé. Y le di la expansión de 5 milímetros. Y pues básicamente, no sé si tengan algún comentario más. No, doctora. No, doctora. Tienen que revisar, sobre todo en esófago, cuando en algunos casos tenemos disponible el PET, cada vez está más, yo creo que ahora ustedes lo tienen más disponible de lo que antes lo teníamos. Entonces, tratar de hacer el ejercicio, sobre todo para identificar. Quizá el primario es difícil porque el paciente está en otra posición, pero ayuda para los relevos ganglionares. ¿Qué nos podrías decir en esófago, en resumen, Germán, sobre incluir los relevos ganglionares de manera electiva versus los que solamente están afectados? Pues, por ejemplo, o sea, lo que se hace es cubrirlos de manera electiva. Y todo va a ser de acuerdo a la localización. Si nosotros utilizamos pues nos va a ayudar más a localizarlos. Sin embargo, pues se sabe que la sensibilidad es menor si comparamos solamente pues, los cambios en la tomografía. Entonces, usar EPET está bueno, solo si nos ayuda, pero si nosotros vemos algún cambio en la tomografía, lo tenemos que incluir tanto para el primario como para los segundos. Entonces, sí sirve y se tienen que cubrir de acuerdo a la localización. Sí, en efecto. ¿Y alguna duda particular que ustedes hayan tenido, por ejemplo, sobre todo los R2 o R3, que ya han rotado y que han estado más a cargo en el consultorio del doctor Hinojosa, o algún comentario particular que quisieran dar como recomendación? Pues yo no, bueno, la verdad es que yo no he visto muchos tratamientos de esófago cervical, pero pues algo que tal vez nosotros pensaríamos que no, o tal vez no se toma mucho en cuenta, pues es la cobertura de los ganglios supraclaviculares, que ya vimos que son muy importantes. Entonces creo que esa es una localización que nunca debemos olvidar, incluso aunque no sean cervicales, con que estén arriba de la carina, pues está indicado cubrir los ganglios de supraclaviculares. Entonces, pues eso es algo que yo creo que no se nos tiene que olvidar. Muchas recurrencias son ahí. Y en el mediastino, que pues también a veces se incluyen haciendo solamente la expansión, pero siempre nos tenemos que asegurar de estarlos cubriendo totalmente. Sobre todo, pues ya la extensión hacia la pues, no, entonces, pues, Sí, pues así es. Dentro de las cosas que es más diferente es el esófago cervical, tanto en niveles ganglionares que se incluyen como en dosis que se pueden llegar. Recuerden que incluso la misma NSCN marca que se puede llevar casi a 60, 66, dependiendo del escenario. Y sobre todo es una práctica que quizá, aunque no se lleve mucho en América, en Asia es un poco más frecuente que tengan, que puedan llevar a estos escenarios, ¿no? La otra cuestión también que es un poco diferente, en el escenario de esófago, los cervicales prácticamente a veces son más difíciles de resecar. Sin embargo, igual en Asia también llegan a tener o hacer cirugías.
Y pues de páncreas, ojalá tengan alguna vez algún caso o traten de ver que otros pacientes se benefician también de CBRT que sean irresecables o para control local, como ya habíamos platicado en la clase que tuvimos el lunes. Sí hay pacientes, entonces solo es cuestión a veces de que ustedes transmitan sobre todo esta posibilidad de dar tratamiento en las clases de evidencia que tienen, porque son los momentos en los que ustedes tienen oportunidad de comentarlo con sus compañeros, para que ellos sepan que se los pueden mandar y ustedes les pueden ofrecer tratamiento, ¿no? Entonces, básicamente esos serían los comentarios. No sé si alguien más, la doctora Trejo, tuviera algún comentario. A ver ahí. ¿Sandy? Sí, doctora. Ah, ya. Yo nada más quisiera comentar, muy importante la parte de la anatomía que ya bien se mencionó, porque a la hora de contornear sí resulta un poco complicado identificar las estructuras. Básicamente cuando hablamos un poco de páncreas y el páncreas posoperado. Y la otra parte que se me hace también muy importante es estar en estrecho contacto con el cirujano para que nos pueda traducir todo lo que él hizo, porque evidentemente cambia muchísimo de cuando es un páncreas obviamente no operado a lo que hace posteriormente. Y entonces dificulta aún un poco más identificar las estructuras. Entonces, por eso se me hace muy importante esa parte, la parte de la anatomía y el contacto con el cirujano para poder delimitar de mejor manera todas las estructuras. Nada más. Ok, muchas gracias, doctora. Y pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente taller, que es el que se va a reponer de esófago. En breve, Heimerich les va a estar mandando las indicaciones que ya las revisamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.